Todos ellos creyeron que podían controlar el precio. Que había una trampa, una salida, una forma de ganar. Pero hay algo que nadie te dice sobre los pactos oscuros. No se rompen, solo se pagan. Y esta es la historia de 5 personas que lo aprendieron demasiado tarde. Pero antes de que comencemos, déjame en los comentarios de qué parte del mundo nos estás escuchando. Nicolás nunca ambicionó las riquezas que encandilaban a sus compañeros de universidad, ni el amor efímero que perseguían en los antros de la ciudad, ni siquiera el poder que corroía a los políticos de los que tanto leía. Su sed era más profunda, más insidiosa, quería saber. Conocer los mecanismos ocultos del mundo, los hilos que movían a las personas, las verdades sepultadas bajo capas de cortesía y mentira. Esa curiosidad, pura y voraz, fue su error fundamental. El pacto no se firmó en papel, sino en el silencio gélido de un cruce de caminos a las afueras de Texcoco, en una noche sin luna. La entidad con la que trató no tenía un nombre que los labios humanos pudieran pronunciar sin rizar la lengua de hielo, pero en las leyendas de la región se le susurraba como el charro negro. No era un caballero espectral, sino algo más antiguo y menos comprensible, una presencia que vestía la sombra como un traje, cuyos ojos eran 2 pozos de ausencia. La oferta fue simple, directa en la mente de Nicolás: verás lo que otros ocultan. El precio se discutirá después. Y Nicolás, cegado por su ansia de conocimiento, asintió. Al principio, el don fue una revelación exquisita. En las calles de la Ciudad de México, podía ver los pensamientos de la gente como subtítulos fantasmales flotando sobre sus cabezas. Veía la envidia verde y retorcida de su jefe, el miedo púrpura y palpitante de la cajera del supermercado, la lascivia anaranjada y pegajosa del hombre en el metro. Sabía quién mentía con solo mirar cómo una máscara gris y quebradiza se superponía a sus rostros. Se sintió omnisciente, un dios menor caminando entre mortales. Pero la visión, como un músculo atrofiado que de repente se exige demasiado, comenzó a profundizar. Ya no solo veía los pensamientos superficiales. Empezó a percibir las cosas que se alimentaban de ellos. Detrás del hombre estresado que gritaba por su café, Nicolás distinguía una figura alargada y pálida, enroscada en su espalda, chupando lentamente la neblina gris de su angustia. Seguía a las personas sombras sin dueño aparente, siluetas deformes que se aferraban a los talones de los transeúntes como perros famélicos. Y las manos. Dios, las manos. Eran largas, de dedos desproporcionados y articulaciones invertidas que no eran humanas. Las veía posarse en los hombros de la gente, a veces acariciando, a veces clavando uñas negras como astillas de obsidiana. Nadie más las notaba, pero sus portadores se encogían inconscientemente, frotándose el hombro con un escalofrío que atribuían al frío de la noche. El mundo se transformó en un panorama de pesadilla. Cada multitud era un bosque de parásitos invisibles y entidades hambrientas. La belleza se desvaneció, reemplazada por la arquitectura oculta del sufrimiento y el miedo. Nicolás ya no podía dormir. Las figuras también merodeaban su dormitorio, observándolo desde los rincones con una atención hambrienta. Sabían que él las veía. Y eso las intrigaba. Fue entonces cuando el charro negro regresó. No apareció en un cruce de caminos esta vez, sino en el reflejo de la ventana de Nicolás, mientras la ciudad dormía. La voz no sonó en sus oídos, sino en las cámaras más vacías de su alma. Ha llegado el día de discutir el precio, Nicolás. La visión fue prestada. Ahora es tiempo de pagar el alquiler. El terror, puro y cristalino, galvanizó a Nicolás. No quiero esto, gritó hacia el reflejo. Rompo el pacto. Llévate tu don. La sombra en el cristal se rió, un sonido como vidrios quebrados siendo arrastrados por el pavimento. Los pactos no se rompen, niño curioso. Solo se cumplen. Tú querías ver. Has visto. Ahora, el precio. Nicolás, desesperado, intentó lo impensable. Recordó viejos textos de magia prohibida que había leído en su búsqueda inicial. Con manos temblorosas, trazó símbolos de sal en el piso de su departamento, pronunció frases en latín corrupto que pretendían atar y desterrar a un espíritu de contrato. Encendió velas negras, algo que los textos desaconsejaban vehementemente. Su ritual no era más que el balbuceo de un aficionado frente a un poder ancestral. El charro negro no se desterró. Se materializó completamente en la habitación, llenando el espacio con un frío que hacía crujir los muebles.
La sombra se densificó, y por primera vez, Nicolás vio realmente a la entidad, no un hombre, sino una constelación de vacío con forma humana, un agujero en la realidad con conciencia. Intentar romper un pacto, dijo la entidad, su voz ahora tangible y rasposa, conlleva un recargo. El costo original era simple, tus ojos. Solo los ojos que han visto tanto. Pero al intentar burlarte de nuestro acuerdo, el precio se multiplica. Nicolás sintió como el piso desaparecía bajo sus pies. ¿Qué quieres? Ya no quieres ver, Nicolás. Y pagarás para no volver a ver jamás. Pero no solo la luz del sol o el rostro de tu madre. Pagarás con la visión de todo lo que amas. Verás, con perfecta y agonizante claridad, como todo vínculo, todo recuerdo cálido, toda posibilidad de amor o paz, se desvanece y se corrompe ante ti. Serás un faro de la verdad más cruel, la verdad de la soledad absoluta. Esa será tu oscuridad. Antes de que pudiera gritar, el charro negro extendió una mano de sombra sólida. No tocó los ojos de Nicolás, sino su frente. Un dolor insoportable, no físico sino existencial, lo atravesó. Sintió como algo fundamental era arrancado de su ser. Cuando despertó, estaba en su departamento. El sol de la mañana entraba por la ventana. Podía ver la luz. Podía ver su habitación. Pero cuando miró una foto de su familia, no vio los rostros sonrientes, vio, superpuesta, una imagen futura de indiferencia y olvido. Cuando pensó en una amistad, no recordó la risa compartida, sino una traición inevitable y detallada. Su don no se había ido, se había invertido. Ya no veía los monstruos detrás de la gente. Ahora veía, con una certeza implacable, como cada belleza en su vida estaba destinada a pudrirse, como cada conexión estaba condenada a romperse de la manera más dolorosa posible. El precio no fue la ceguera. Fue una visión eterna, irreversible, de la descomposición de toda luz y todo calor en su universo. El charro negro le había concedido su deseo inicial, Nicolás sabía. Sabía la verdad más terrible de todas. Y estaba condenado a vivir con ese conocimiento, solo, en un mundo donde cada sombra le recordaba el costo carísimo de su curiosidad. La visión que tanto deseaba se había convertido en su prisión personal, una celda construida con la certeza de que todo lo que pudiera amar, eventualmente, se convertiría en horror. Elías siempre había sido un hombre discreto, de esos que pasan desapercibidos en las multitudes. Su vida transcurría entre el trabajo monótono en la oficina municipal y las noches solitarias en su pequeño departamento. Hasta que conoció a Valeria. Ella era todo lo contrario, vibrante, social, llena de luz. Lo miraba con afecto, sí, pero con esa mirada amable que se reserva para los amigos queridos, no para los amantes. La obsesión creció lentamente en Elías, como una enredadera venenosa que trepa por el alma. Cada vez que veía a Valeria reír con otros, cada vez que notaba cómo su mirada se deslizaba sobre él sin detenerse, el vacío en su pecho se hacía más profundo. Quería que ella lo viera como a un hombre, no como a un compañero amable. Quería que su amor fuera correspondido con la misma intensidad devoradora que él sentía. Fue en una de esas noches de desesperación, después de ver una fotografía de Valeria abrazada a un desconocido en sus redes sociales, cuando Elías recordó las historias de su abuela. Leyendas de pactos y acuerdos con entidades que habitan en los límites de lo real. Entre el sueño y la vigilia, murmuró un nombre que no debería haber pronunciado, el charro. No hubo truenos ni apariciones espectaculares. Solo un frío repentino que se coló por las rendijas de la ventana y el olor a tierra mojada y azufre que impregnó la habitación. En el espejo del baño, reflejado detrás de su propia imagen pálida, Elías vio por un instante la silueta de un hombre elegantemente vestido de negro, con un sombrero de ala ancha que ocultaba su rostro. «Pides algo que no te pertenece», dijo una voz que no provenía de ningún lugar, pero que resonaba dentro de su cráneo. El amor no se compra, no se negocia. Se gana o se sufre. «No quiero comprarlo», susurró Elías, temblando. «Solo quiero que ella me vea de verdad. Con otros ojos». El charro permaneció en silencio un momento que se extendió por una eternidad. Eso tiene un precio. Un precio que se paga cuando el plazo se cumple, no antes. ¿Aceptas? Elías, cegado por su deseo, asintió. Al instante, el frío y el olor desaparecieron. Se quedó solo, preguntándose si había sido producto de su imaginación febril.
Todo cambió al día siguiente. Valeria llegó a su casa con un ramo de flores oscuras, de un rojo tan intenso que parecía negro a la sombra. Sus ojos, antes claros y alegres, ahora lo miraban con una profundidad abismal. No dijo nada. Solo se acercó, tomó su rostro entre sus manos y lo besó con una urgencia que le quitó el aliento. Era como si una chispa eléctrica hubiera conectado sus almas. Desde ese momento, no hubo un solo instante en que Valeria no estuviera pensando en él, hablando de él, anhelando estar con él. Funcionó. Ella lo amó con una intensidad casi sobrenatural. Un amor que no era dulce, sino posesivo, no era liberador, sino asfixiante. Un amor que quemaba. Los primeros días fueron de éxtasis para Elías. Finalmente tenía lo que siempre había deseado. Pero pronto la dicha se tornó en inquietud. Valeria dejó de ver a sus amigos, abandonó sus hobbies, renunció a su trabajo. Su mundo se redujo a Elías. Y luego, llegó el insomnio. Cuando llegó el momento de pagar, el plazo del cual el charro había hablado, Elías sintió el mismo frío penetrante. Esta vez, la figura del hombre de negro estaba sentada en el sillón de su sala, esperando. Valeria dormitaba en la habitación, exhausta pero incapaz de descansar profundamente. «Es hora», dijo el charro, su voz un susurro de hojas secas. El terror, puro y cristalino, inundó a Elías. Miró hacia el pasillo que conducía a la habitación donde yacía la mujer por la que había vendido su paz. No era amor lo que sentía ahora, sino un miedo visceral a perderla, a que le arrancaran ese corazón que ahora latía solo para él, por monstruoso que fuera su ritmo. «No», suplicó, cayendo de rodillas. «Por favor, no me la quites. Toma cualquier cosa, pero no a ella. Rompo el pacto. No quiero pagar». El charro inclinó ligeramente la cabeza. En la penumbra, Elías creyó ver una sonrisa fina y cruel bajo el ala del sombrero. «Los pactos no se rompen, hombre. Solo se cumplen. Pero tu pago ha cambiado. No me la llevaré. Ella ya no me pertenece. Te pertenece a ti. Completamente. Para siempre». La figura se disolvió en la oscuridad. Elías se quedó solo, temblando, sin comprender del todo el significado de aquellas palabras. Pero desde ese día, ella dejó de dormir. Pasaba las noches mirándolo fijamente, sentada a su lado en la cama, sus ojos enormes y oscuros abiertos como platos en la penumbra. No parpadeaba. Solo observaba. Como si temiera que él desapareciera en el instante en que cerrara los ojos. Durante el día, lo seguía a todas partes. Al baño, a la cocina, a la ventana. Su mano siempre buscaba la suya, sus dedos se entrelazaban con los de él con una fuerza que dejaba marcas. Su amor se había transformado en una vigilancia constante, en una necesidad patológica de confirmar su presencia cada segundo. Cada día se volvía más posesiva con él, como si no quisiera dejarlo ni el tiempo de un parpadeo. Las ventanas de la casa siempre estaban cerradas. Ella escondía sus llaves, su cartera, sus zapatos. Hablaba en susurros de ellos, de personas invisibles que querían separarlos. Su belleza se marchitó, reemplazada por una palidez cadavérica y unas ojeras moradas. Pero su fuerza, su determinación para mantenerlo a su lado, crecía exponencialmente. Elías ya no vivía, era un prisionero en la celda dorada de un amor demente. Elías terminó rogando. Ya no a un dios o a los santos, sino a la oscuridad, a las sombras en los rincones. Suplicaba en voz baja, mientras Valeria lo peinaba con dedos esqueléticos, que el charro viniera y se la llevara. O que se lo llevara a él. Cualquier destino era mejor que esta eternidad de vigilia y posesión. Anhelaba la soledad de antes, el dolor simple del amor no correspondido. Esto era infinitamente peor. Ninguno de los dos fue escuchado. La última imagen que Elías tuvo de su antiguo mundo fue a través de la ventana sucia del dormitorio, un día de lluvia. Valeria estaba sentada a sus pies, su cabeza apoyada en sus rodillas, sus ojos inyectados en sangre clavados en él. Afuera, en la calle, un hombre con un sombrero de ala ancha pasó caminando lentamente. Se detuvo, volvió la cabeza hacia la casa y, por un instante, Elías creyó ver un brillo de fría satisfacción en donde debería estar su rostro. Luego, el hombre siguió su camino y se perdió entre la neblina. Dentro de la casa, el insomnio era perpetuo. El amor había cumplido su pacto.
y el precio, como advirtió el charro, se paga para siempre. En un pueblo perdido entre cerros, donde la niebla se aferraba a los valles como un manto gris, vivía Juan, el herrero. Su fragua era la única que brillaba en las largas noches invernales, un punto rojo y anaranjado que parecía un ojo vigilante en la oscuridad. Pero ese brillo tenía un precio. Había sido una noche muy similar, años atrás, cuando la desesperación lo había llevado al límite. Su esposa, Isabella, yacía enferma, consumida por una fiebre que ningún médico de la región podía curar. Las monedas se habían esfumado como el humo de su fragua y la ruina acechaba a su familia. Fue entonces cuando, en el bosque más profundo, junto a un arroyo que susurraba secretos antiguos, encontró al espíritu. No tenía forma definida, solo una presencia fría que hacía que el aire se espesara y las sombras bailaran. Se llamaba a sí mismo Cael, un susurro de ecos metálicos. El trato fue simple, brutal, el alma de Juan a cambio del conocimiento para forjar armas indestructibles. Armas que no se mellarían, no se romperían, que llevarían a sus portadores a la victoria y a Juan a la riqueza. Con el corazón hecho pedazos, pero con la imagen de Isabella pálida en su lecho, Juan aceptó. Firmó el pacto con una gota de su sangre sobre una hoja de hierro fría. La cura para Isabella llegó, una poción oscura que Cael proporcionó. La prosperidad siguió. Las espadas y hachas de Juan se convirtieron en leyenda. Guerreros y nobles de más allá de ríos y montañas hacían peregrinaje a su humilde fragua. Construyó una casa grande, llenó de regalos a Isabella y a su hija, Helena. Pero cada arma forjada era un recordatorio. El hierro parecía gritar bajo su martillo, y en el brillo pulido del acero, a veces creía ver el reflejo de unos ojos vacíos, observándolo. La culpa se convirtió en su verdadera sombra, más persistente que la de Cael. Isabella, aunque sana, notaba la frialdad en su mirada, la distancia en su abrazo. «Forjas armas para la guerra, Juan», le susurraba a ella, «pero ¿quién gana la batalla dentro de ti?» Durante años, el arrepentimiento maduró como un fruto amargo. Una noche, mientras una tormenta azotaba los cerros, tomó una decisión. Había oído hablar de un viejo sacerdote, el padre Anselmo, que vivía como ermitaño en una capilla en ruinas en la cima del Cerro del Sur. Allí, decían, había un altar bendecido por un santo olvidado, un lugar donde lo impuro no podía permanecer. Juan forjó una última espada. No fue su obra más bella, pero sí la más pesada. Cada golpe de martillo le costaba un jadeo, como si estuviera dando forma a su propia condena. Al terminarla, no la pulió. La dejó oscura, áspera, cargada con toda su culpa. Salió a la tormenta y ascendió por el sendero resbaladizo hacia la capilla. El interior era gélido y olía a tierra y humedad. El altar de piedra, aunque erosionado, emanaba una tranquilidad extraña. Con un último temblor, Juan colocó la espada sobre la piedra fría. «Que esto rompa el pacto», murmuró, su voz perdida entre el estruendo del trueno. «Que mi alma sea mía otra vez». El silencio que siguió al trueno fue absoluto. Y entonces, el frío se intensificó, pasando de lo físico a lo espiritual. Las velas que Juan había llevado se apagaron, no por el viento, sino por una ausencia de aire. De un rincón más oscuro de la capilla, la oscuridad se condensó, tomando una forma vagamente humana. Cael había llegado. No gritó. Su voz era el sonido del hierro retorciéndose, del hielo agrietándose, y llenaba la pequeña capilla sin necesidad de volumen. ¿Crees que un pedazo de piedra consagrada puede anular lo que firmaste con sangre y deseo, herrero? Tu alma está entrelazada con cada arma que creaste. No se rompe tan fácilmente. Juan, temblando pero firme, se enfrentó a la aparición. «Quiero mi libertad. Nombra tu precio final». El espíritu oscuro se deslizó más cerca. Su rostro era un vacío que absorbía la poca luz residual. «El trato original fue tu alma a cambio del conocimiento. Para romperlo, no basta con esconder un símbolo. Debes deshacer el intercambio. Debes entregar todo lo que ganaste con mi don. No solo el oro, la casa, la fama. Debes entregar el fruto mismo de tu trabajo, el respeto de tu pueblo. Debes entregar el amor en los ojos de tu esposa e hija, ganado con una salud que yo proveí. Y finalmente, para que el pacto se borre por completo, debes entregar lo que te ata a este mundo, lo que te define ante él y ante ti mismo. Debes entregar tu nombre.
Y con él, la memoria de todo lo que ha sido. Juan palideció. Entregar su riqueza, su posición, era aterrador, pero imaginable. Pero su nombre, su memoria de Isabella, de Elena, de su propia vida, eso era una aniquilación peor que la muerte. Es la única manera, susurró Kael, y el sonido era tentador, casi compasivo. El olvido o la condena eterna. Elige. Miró hacia el altar, hacia la espada tosca que yacía sobre la piedra. Pensó en Isabella, que merecía un marido completo, no un fantasma atado. Pensó en Elena, que merecía un futuro sin la sombra de un pacto diabólico. Un sollozo desgarrador le salió del pecho. Acepto, dijo, y la palabra cayó como una losa. Un viento helado lo envolvió. No sintió dolor físico, sino un desprendimiento, como si capas de su ser se estuvieran despegando. Vio, como en un sueño rápido, como su casa grande se desvanecía, como los rostros admirados de sus clientes se volvían confusos y luego indiferentes. Vio el rostro de Isabella, y por un instante brilló con un amor puro, sin la mancha de su pacto, antes de que una neblina gris se interpusiera y el recuerdo se desvaneciera. Vio a Elena riendo, y luego la risa se volvió un sonido sin significado. Por último, sintió que algo fundamental se arrancaba de lo más profundo de su mente. Juan. Su nombre. La palabra que lo llamaba su madre, que susurraba Isabella en la intimidad, que firmaba en sus obras. Se desvaneció, llevándose consigo la historia de su infancia, el sonido de su propia voz diciéndose a sí mismo, la certeza de quién era. Cuando el viento cesó, la capilla estaba vacía, salvo por la espada en el altar. Kael se había ido. Y en el umbral, un hombre se levantó tambaleándose. Miraba sus manos, callosas y fuertes, de herrero, pero no recordaba haber forjado nada. Miró a su alrededor, la tormenta amainaba, pero los cerros, el pueblo a lo lejos, no le decían nada. No había ansiedad, ni culpa, ni amor. Solo un vacío vasto y tranquilo. Bajó del cerro y entró al pueblo. La gente lo miraba con curiosidad, algunos con un destello de reconocimiento que se apagaba de inmediato, como si su mente rechazara la imagen. Pasó frente a lo que una vez fue su fragua, ahora atendida por un aprendiz confundido que no supo explicar cómo había llegado allí el oficio. Vio a una mujer hermosa, Isabella, que al cruzarse con él se detuvo un segundo, una punzada de dolor inexplicable en su corazón antes de seguir su camino. Vio a una joven, Elena, que le sonrió por cortesía, como a un extraño. Él no pudo devolverle la sonrisa. No sabía cómo. No tenía nombre que dar, ni historia que contar. El pacto estaba roto. Su alma, una cosa ligera y sin mancha dentro de su pecho, era de nuevo suya. Pero no tenía yo al que pertenecer. Así comenzó su vagar eterno. Se convirtió en un fantasma de carne y hueso, un hombre sin ancla. A veces trabajaba en fraguas de pueblos lejanos, sus manos recordando lo que su mente no podía, forjando hierro con una habilidad innata que le granjeaba comida y cobijo temporal. Pero al preguntarle su nombre, su mirada se nublaba y se marchaba en silencio. No tenía pasado al que volver, ni futuro al que aspirar, porque sin la memoria de lo que fue, no hay deseo de lo que podría ser. En las noches de tormenta, algunos dicen ver una figura alta y silenciosa de pie en las colinas, mirando las luces de los pueblos que nunca podrá llamar hogar. Es el herrero sin nombre, un hombre que pagó por su alma con la esencia de su ser, condenado a vagar por siempre en el limbo de su propio olvido, un alma libre atrapada en el vacío de un hombre perdido. Y en lo más profundo del bosque, junto al arroyo que susurra, Kael guarda ese nombre, un trofeo más valioso que cualquier alma, esperando quizás, que el día en que el herrero lo recuerde, el pacto pueda comenzar de nuevo. El cruce de los tres caminos siempre había sido un lugar de mal agüero. Los viejos del pueblo decían que, en las noches de luna menguante, se podía ver la silueta de un jinete alto y elegante, montado en un caballo negro como el carbón, esperando. No esperaba a cualquiera, sino solo a aquellos cuya ambición había quemado hasta el último rastro de prudencia en sus almas. Aurelio había sido uno de ellos. 10 años atrás, joven, hambriento y lleno de deudas, Aurelio había acudido a ese cruce con una ofrenda de tabaco y aguardiente. El charro negro se le apareció, no con la amenaza de la leyenda, sino con la cortesía fría de un comerciante. El trato fue simple, a cambio de una sombra, la riqueza fluiría hacia Aurelio como un río. Él, cegado por la visión del oro, asintió.
Sintió un frío que le arrancó el aliento, un desgarro en el alma, y luego una ligereza extraña. Al mirar hacia atrás, bajo la luna clara, el suelo a sus pies estaba vacío. Se fue del cruce con los bolsillos llenos de monedas antiguas de oro y una ausencia que no lograba definir. La riqueza llegó, sí. Llegó en sacos de dinero encontrados, en negocios que florecían de la nada, en herencias de parientes que nunca supo que tenía. Pero con ella llegó un silencio profundo. Aurelio ya no proyectaba nada. En los días soleados, caminaba como un fantasma entre los hombres, intacto. La gente empezó a murmurar. Lo evitaban. Sus risas sonaban huecas en las habitaciones donde él estaba, como si algo esencial para el eco se hubiera perdido. La ambición, sin embargo, es un cáncer que se alimenta de sí mismo. Aurelio, acostumbrado al flujo fácil del dinero, empezó a temer su fin. Quería más. Necesitaba asegurarse. La memoria del frío y del desgarro se difuminó ante el brillo cegador de una fortuna aún mayor. Rompió su juramento y, una noche de luna menguante idéntica a la de su pacto, regresó al cruce. No hubo ofrendas esta vez. Solo exigencias. Gritó al viento frío, desafiando al silencio, exigiendo al charro negro que se le apareciera para renegociar, para pedir más poder, más influencia, más años de opulencia. El viento silbó entre los mezquites, pero no hubo respuesta. Creyéndose ignorado, Aurelio escupió sobre el suelo y emprendió el camino de regreso a su hacienda, la ira ahogando el miedo primitivo que empezaba a brotar en sus entrañas. Fue entonces cuando la vio. Al principio, pensó que era un charco de aceite, una mancha oscura en el camino polvoriento. Pero la mancha se movió. Se estiró, tomando una forma familiar y a la vez profundamente ajena, la silueta de un hombre, su silueta, pero no adherida a sus pies. Caminaba sola, unos 3 metros por delante de él, deslizándose sobre la tierra sin hacer ruido. Se detenía cuando él se detenía. Y luego, lo peor, se giraba. La cabeza oscura, sin rasgos, se volvía hacia él, y Aurelio sintió el peso de una mirada vacía y hambrienta clavada en su rostro. Su sombra había regresado. Pero no era la dócil ausencia que había dejado. Había vuelto con autonomía, con voluntad y con una fría curiosidad depredadora. A partir de esa noche, la sombra se convirtió en su compañera constante. No descansaba. En las noches, Aurelio la veía reptar por las paredes de su dormitorio, alargándose hacia el techo, observándolo desde arriba mientras él pretendía dormir. Durante el día, lo precedía, a veces imitando sus movimientos con una fracción de segundo de retraso, otras anticipándose, como si supiera a dónde iba antes de que él lo decidiera. Era una burla viviente, un recordatorio mudo de su estupidez y su avaricia. Y Aurelio comenzó a marchitarse. No era una enfermedad común, sino un deterioro acelerado y grotesco. Su cabello, antes negro como el azabache, se encaneció y se cayó en mechones en cuestión de meses. Su piel, curtida pero firme, se volvió papel de arrugas profundas y manchas. Sus huesos crujían. Sus ojos, antes vivaces y calculadores, se hundieron en unas cuencas oscuras, perdiendo su luz. Era como si el tiempo, al verlo sin su ancla en la tierra, su sombra, fluyera sobre él con una rapidez implacable. O como si la sombra misma, al acecho, le estuviera robando cada suspiro, cada latido, cada día que le quedaba. La gente del pueblo ya no solo lo evitaba, le tenían terror. Decían que el charro negro le había dado una última oportunidad y que al romper el pacto había desatado algo peor que la muerte. Su sombra no era ya parte de él, sino su carcelera y su verdugo, alimentándose de su esencia hasta dejarlo en huesos. En su lecho de muerte, que llegó apenas 5 años después de la noche del regreso al cruce, Aurelio era un anciano decrépito de 120 años, aunque apenas tenía 50. Ya no podía hablar con claridad, pero el miedo en sus ojos era más elocuente que cualquier discurso. Con un último esfuerzo, agarrando con fuerza esquelética el brazo del sacerdote que se había atrevido a darle la extremaunción, susurró una súplica, un mandato final. Sin luz. Entiérrenme en la oscuridad más profunda. Nada de velas, nada de antorchas, nada de sol. Que la tierra sea negra y espesa. No puede encontrar el camino de vuelta. Murió con los ojos abiertos, mirando fijamente un rincón de la habitación donde su sombra, independiente y serena, se fundía con las demás sombras de la noche, como si ya estuviera en casa.
Lo enterraron como pidió. En un ataúd forrado de plomo, en una fosa excavada a medianoche, sin una sola lámpara que iluminara el proceso. Arrojaron la tierra sobre la caja y apisonaron el suelo hasta dejarlo plano y duro como la roca. Rezaron en silencio y se fueron rápidamente, sintiendo el frío de la noche más intenso en ese lugar. Nadie sabe si funcionó, pero algunos dicen que, en las noches especialmente oscuras y silenciosas, si te quedas quieto en el cruce de los tres caminos, puedes ver no una, sino dos siluetas oscuras. La del jinete alto en su caballo, y otra, más baja, que se desliza por el suelo, buscando algo, o a alguien, que le fue arrebatado por segunda vez. Y que el frío que se siente entonces no es el del viento, sino el de una sombra hambrienta, eternamente desterrada, eternamente en busca de su dueño. Mateo había firmado el pacto con el charro en la encrucijada polvorienta a las afueras del pueblo, bajo la luz lúgubre de una luna menguante. La pluma, una espina de maguey afilada, había dibujado su nombre con su propia sangre sobre un pergamino que olía a tierra recién removida y a azufre. El trato era claro, la vida sana y larga de su hijo, Lucas, a cambio de la entrega voluntaria del alma de Mateo en el plazo de 1 año y 1 día. No hubo regateo. Mateo, con los ojos secos de tanto llorar frente a la cuna del niño consumido por una fiebre que ningún médico lograba explicar, habría firmado su condena eterna con alegría. Lo hizo. Lucas sanó. De la noche a la mañana, el color regresó a sus mejillas, la luz a sus ojos, y su risa, un sonido que Mateo creía perdido para siempre, volvió a llenar la pequeña casa de adobe. El primer mes fue de éxtasis puro. El segundo, de gratitud temblorosa. Para el tercero, el peso del reloj invisible comenzó a oprimir el pecho de Mateo con cada latido. El año se le escapaba entre los dedos como arena fina, y la imagen de su entrega final, un vacío silencioso, una ausencia perpetua, se volvió insoportable. No era el miedo al infierno lo que lo quebró, sino el terror a la nada, a dejar de ser para siempre mientras el mundo, y su hijo, seguían sin él. La víspera del día pactado, con la luna menguante idéntica a la de aquella noche, el miedo venció a su palabra. Empacó unas pocas pertenencias en un atillo, dejó una carta torpe y llena de mentiras para su esposa, Clara, y huyó. Cruzó desiertos, tomó trenes destartalados, se perdió en la inmensidad anónima de una ciudad costera lejana. Encontró trabajo en un astillero, vivió en una habitación diminuta con vista a un callejón. Se cambió el nombre. Intentó, con cada fibra de su ser, borrar su pasado. El charro, el hombre elegante de traje negro y sombrero de ala ancha montado en un caballo más oscuro que la medianoche, no apareció. No hubo cascos resonando en el empedrado, ni una figura sombría esperándolo a la salida del trabajo. Mateo empezó a respirar, a creer en la posibilidad de haber burlado a lo sobrenatural. Hasta que llegó la primera noche. Fue un sonido débil al principio, casi perdido entre el rumor lejano del mar. Un carraspeo seco, áspero. Mateo se despertó de un salto, el corazón golpeándole las costillas. La habitación estaba vacía. Lo atribuyó a los nervios, a un sueño. Pero la noche siguiente, el sonido fue más claro, más cercano, una tos profunda, cavernosa, la misma que había desgarrado los pulmones de Lucas noche tras noche en los peores momentos de su enfermedad. Un sonido que conocía cada matiz, cada jadeo desesperado que lo precedía. La tos no venía de fuera. Resonaba dentro de su propia cabeza, un eco fantasmal que se enroscaba en sus canales auditivos. Comenzó a perseguirlo. En el estruendo metálico del astillero, Mateo la escuchaba. En el murmullo de la taberna, la distinguía. En el silencio absoluto de su habitación, era un concierto de agonía. La tos de un niño que, en la realidad tangible, estaba sano y fuerte a miles de kilómetros de distancia. Mateo se desmoronó. El insomnio le hundió los ojos, las manos le comenzaron a temblar. Intentó ahogar el sonido con alcohol, pero el licor solo parecía amplificarlo, hacerlo más húmedo, más real. Empezó a ver, en los reflejos de los charcos o en los cristales empañados, no su propio rostro demacrado, sino el de Lucas, pálido y sudoroso, con los labios entreabiertos en un esfuerzo por respirar. La culpa, que había intentado enterrar bajo kilómetros de distancia, brotó con la fuerza de un geyser, envenenando cada momento de su fuga. Regresó al pueblo, derrotado. No fue un regreso triunfal, sino la arrastrada vuelta de un animal herido. Clara no lo echó, pero una tristeza infinita había reemplazado el amor en sus ojos.
Lucas, ahora un niño robusto de 5 años, lo miraba con una curiosidad distante, como a un extraño. Y la tos lo siguió hasta allí. Sonaba en el viento que silbaba entre las grietas de la casa, en el hervir de la olla, en el propio latido de su sangre. Era el recordatorio constante de la muerte que había comprado y luego rehusado pagar. Era el eco de un final que, por su cobardía, nunca se consumó, pero que ahora vivía suspendido en un perpetuo y atormentador presente. Una tarde, sentado en la misma encrucijada donde había sellado su destino, con el sonido de la tos rasgándole el cráneo, Mateo encontró a un anciano que pasaba con su burro. «Señor», dijo Mateo, su voz apenas un susurro ronco. «Usted conoce las historias». «¿El charro, perdona?» El anciano lo miró con una pena antigua. «El charro no necesita perseguir, hijo. Él solo cobra lo pactado». A veces, la cobranza no es llevarse el alma, sino dejar que el alma se consuma a sí misma cargando con su deuda. Esa fue la noche en que Mateo lo comprendió todo. El charro no quería su alma fugitiva, aterrorizada. Había encontrado un castigo infinitamente más cruel. No le había quitado a su hijo, le había robado la paz, la posibilidad de cualquier alegría, presente o futura. Cada tos era un latigazo que le recordaba que había preferido condenar a su hijo a una muerte simbólica, eterna en su mente, antes que afrontar con honor su propio final. Finalmente, una madrugada, con el eco de la tos resonando tan fuerte que creyó que los vidrios de la ventana estallarían, Mateo se levantó, se vistió con sus mejores ropas, las que llevaba puestas el día del pacto, y salió de la casa. Caminó hasta el centro del pueblo, donde la luz del alba apenas comenzaba a rozar las cúpulas de la iglesia. Y allí, con una voz clara que cortó el aire frío, confesó. No le habló a nadie en particular, sino al pueblo dormido, al cielo, al ente que cegaramente lo escuchaba desde las sombras. «Me equivoqué», gritó, y su voz quebró. «Pacté por amor, pero huí por miedo. Y este miedo, este sonido, es un infierno peor que cualquier fuego. Le devuelvo mi palabra. Le entrego mi alma, mi paz, todo. Pero por favor, que ese sonido cese. Que mi hijo viva solo con risas en sus pulmones». Sus palabras se disolvieron en el silencio. No hubo trueno, ni aparición. Pero en ese mismo instante, dentro de su cabeza, la tos se detuvo. Por primera vez en años, hubo un silencio absoluto, tan vasto y desolador como el vacío que ahora sentía en el pecho. Un alivio agridulce lo inundó. El charro había aceptado su rendición. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente, paro cardíaco fulminante habían dicho los médicos, pero nadie pudo explicar el pequeño pergamino con su nombre dibujado en sangre que encontraron en su mano izquierda. Severiano siempre había sido un hombre de cálculo frío y lógica implacable. Heredero de una fortuna familiar que se desvanecía como humo, había recurrido a métodos poco ortodoxos para salvarla. El pacto fue simple. A cambio de una década de prosperidad ininterrumpida, entregaría un objeto de valor sentimental como garantía. Al cabo de ese tiempo, si no podía devolver el objeto con creces, su alma sería reclamada. Él eligió el relicario de su bisabuela, una pieza de plata oscura y deslustrada que siempre le había producido una vaga incomodidad. Dentro, una foto borrosa de una mujer de rostro severo. La prosperidad llegó, densa y dulce como la miel. Severiano floreció. Pero a medida que se acercaba el 10º año, un pensamiento comenzó a arañar su mente racional, ¿y si podía engañar al otro contratante? ¿Si simplemente hacía desaparecer la garantía? La lógica, torcida por el miedo y la avaricia, le susurró que era posible. No destruiría el relicario, eso podría tener consecuencias imprevisibles. Lo escondería. Lo alejaría tanto de sí mismo que el vínculo se rompería. Escogió el Cerro del Olvido, una loma pedregosa y yerma a 3 horas de la ciudad, donde solo pastaban cabras salvajes y el viento silbaba canciones antiguas. Una noche de luna nueva, con las manos sudorosas y la pala mordiendo la tierra árida, cavó un hoyo profundo al pie de una roca con forma de cráneo. Depositó el relicario, lo cubrió de tierra y piedras, y sembró sobre él un cactus raquítico como marcador natural. Regresó a casa con una sensación de victoria hueca, pero victoria al fin. Durmió un sueño pesado, sin sueños. Al despertar, los primeros rayos del sol entraban por la ventana de su estudio, iluminando su escritorio de caoba. Y allí estaba. El relicario.
No estaba sucio de tierra. Brillaba con una plata fría y nueva, como recién pulido. Pero no estaba cerrado. La tapa estaba abierta de par en par, mostrando no la foto de la bisabuela de rostro severo, sino otra completamente distinta. Severiano se acercó, las piernas convertidas en agua. El aire de la habitación se había espesado, olía a ozono y a tierra recién removida. En la foto, en un blanco y negro nítido y cruel, se veía un cuerpo tendido en un suelo de losas antiguas, las mismas que tenía en el recibidor de su casa. La ropa era exactamente la que él llevaba puesta en ese momento, la bata de seda azul con monograma, las pantuflas de terciopelo. El rostro del cuerpo, pálido y con los ojos vidriosos, era el suyo. Una mancha oscura, casi negra, se expandía desde el pecho, empapando la tela azul. La expresión era de absoluto desconcierto, la boca entreabierta en un último intento de pregunta. Un escalofrío, más profundo que cualquier frío que hubiera sentido, le recorrió la columna vertebral. No era una premonición. Era una constatación. Una postal del futuro inmediato, enviada al presente. El pacto no se rompía escondiendo el objeto, el pacto era el objeto, y el objeto siempre encontraría su camino de vuelta a él, trayendo consigo el precio a pagar. Giró sobre sus talones, la mirada buscando en la habitación. Nada. Solo el silencio y la luz del sol, ahora irónicamente cálida. Corrió hacia la puerta del estudio, pero se detuvo en seco. Desde el recibidor, abajo, llegó un sonido. Un sonido metálico, lento y deliberado. Como si alguien caminara con zapatos de suela dura sobre sus losas, deteniéndose a observar algo en el suelo. Severiano contuvo la respiración. El sonido cesó. Luego, comenzó a subir las escaleras. Un escalón. Una pausa. Otro escalón. La cadencia era insoportable, teatral. Él retrocedió hasta su escritorio, sus manos aferrándose al borde de la madera pulida. Los ojos volvieron a la foto en el relicario. Su propio cuerpo muerto. La mancha en el pecho. La ropa idéntica. La puerta del estudio, que había dejado entreabierta, se movió. No se abrió de golpe. Se deslizó unos centímetros, con un chirrido ínfimo. En la rendija, solo oscuridad. Pero Severiano podía sentirlo. Una presencia que llenaba el espacio vacío, una atención fría e inhumana fija en él. El sonido estaba ahora en el rellano, justo al otro lado de la puerta. Severiano miró desesperado a su alrededor. No había arma. No había escape. La ventana estaba cerrada con una reja ornamental. Su mirada volvió al relicario. La plata brilló bajo el sol, y por un instante, en el reflejo distorsionado de la tapa abierta, creyó ver algo, no su propio rostro aterrorizado, sino el de la bisabuela de la foto original. Pero su expresión había cambiado. Ya no era severa. Era, expectante. Casi hambrienta. La puerta se abrió del todo. No entró una figura concreta. Fue como si la sombra del umbral se espesara, tomara consistencia y avanzara, absorbiendo la luz de la habitación. No tenía rasgos, solo una silueta humana imprecisa y una sensación de antigüedad y tierra húmeda, la misma tierra del cerro del olvido. Severiano quiso gritar, pero solo le salió un jadeo ronco. La sombra se detuvo a 1 metro de él. No hacía nada. Solo lo observaba. O quizás, esperaba. Entonces, Severiano lo entendió. El pacto no reclamaba su alma al final de los 10 años. Reclamaba su cumplimiento exacto. Él había intentado romperlo, y al hacerlo, había activado una cláusula, la ejecución inmediata de la penalización. La foto no era una predicción. Era una guía. Una instrucción para la sombra. Un dolor agudo y frío, como el pinchazo de una aguja de hielo, le atravesó el pecho, exactamente donde la mancha oscura aparecía en la foto. Miró hacia abajo. No había arma visible. Solo la sombra y un hilo de oscuridad que parecía extenderse desde ella hasta su cuerpo. Cayó de rodillas, luego de costado, sobre el suelo frío. Su vista se nublaba, pero alcanzó a ver, en el último instante, como la sombra se acercaba al escritorio. Una forma oscura, apenas una mano hecha de penumbra, se extendió y cerró suavemente la tapa del relicario con un clic definitivo. La habitación quedó en silencio. El sol seguía brillando. Sobre el escritorio,
El relicario cerrado parecía una pieza de museo, inocente y quieta. Y en el suelo de losas, con una bata de seda azul empapada en carmesí, yace Severiano, su rostro congelado en un eterno desconcierto, vistiendo exactamente la ropa que había elegido para su última mañana. El pacto, como siempre, se había cumplido al pie de la letra.